El 13 de noviembre del año 2021, en Sorocaba, Elaine Pasquin descubriría que su hija, Ana Carolina Pasquin Nicoletti, había sido encontrada sin vida en su apartamento. La tristeza, digamos, sería aún mayor cuando el nombre del hombre que estuvo detrás de este horrible crimen fuera señalado por la policía y generara mayor asombro, pues se trataba de Eduardo de Freitas Santos, quien era expadrastro de la mujer que fue encontrada sin vida y quien además mostró una verdadera fijación por su hijastra. Pero esto solo sería el comienzo de un crimen que es bastante perturbador. Pero antes de iniciar, yo quiero enviar un saludo muy especial a Verónica Gardner, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica, gracias por tu apoyo, sabes que lo aprecio bastante, valoro mucho que estés aquí en la comunidad, te deseo lo mejor del mundo y espero que goces de una excelente salud. También quiero agradecer a Lady Guerrero, que me escribió el siguiente mensaje: recién empecé a ver tus videos y no puedo dejar de verlos. Gracias, un saludo desde España. Muchísimas gracias a ti, Lady, me motiva mucho leer tu mensaje. Gracias por verme desde un país tan lejano, en un horario muy distinto, así que valoro muchísimo todo tu esfuerzo para ver el contenido y lo aprecio bastante. Te envío un fuerte abrazo y deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla. En su infancia, Ana Carolina Pasquin Nicoletti vivió con su madre Elaine Pasquin y también con su padrastro Eduardo de Freitas Santos en Pilar do Sul, que es un municipio que se ubica en Sao Paulo, en Brasil. Cuando Eduardo llegó a su vida, Ana Carolina era tan solo una niña. La relación entre su madre y su padrastro se desarrolló en términos en este momento normales. Luego de algunos años de relación sentimental, ambos decidieron hacer su vida juntos, hacer ese proyecto familiar juntos. Por tanto, Elaine siempre consideró que Eduardo era una persona muy afectiva, digamos que era la persona ideal para que lograran formar un hogar. Durante su relación siempre se mostró muy interesado en los cuidados de su hijastra y por ello consideró que sería una persona buena, no solamente para ella, sino también para el crecimiento de la niña. Así Eduardo y Elaine decidieron vivir juntos y sacar adelante su idilio de amor. En un principio la relación se desarrolló de manera natural, habían buenos tratos, besos y desde luego todo lo que haría parte de una relación sentimental estable. Eduardo era una persona muy atenta, en su rol como padrastro siempre se mostró muy interesado en el cuidado de Ana. Cuando logró obtener la confianza de ella, empezó a acercarse cada vez más de manera muy sutil y más se fue ganando su confianza. El hombre no desaprovechaba ningún momento para mostrarle el cariño a la pequeña. Elaine, por su parte, veía con alegría que su pareja se interesara tanto por el cuidado de su hija y aunque a veces le parecía un poco extraño la cercanía que estaba empezando a forjar Eduardo y Ana, no le prestó mayor atención y sencillamente quiso confiar en las buenas intenciones que el hombre mostraba tanto con ella como con su hija. Aunque a los ojos de la mujer Eduardo era un hombre, digamos, completo en virtudes y prácticamente incorruptible, detrás de su cercanía con Ana había algo bastante perturbador. Este sujeto se aprovechó de la confianza de Elaine para saciar sus más depravadas ilusiones, pues desde que Ana era solamente una niña, donde ni siquiera se había desarrollado su cuerpo por completo, Eduardo había empezado a abusar de ella de forma íntima. Al principio, este sujeto tocaba las partes íntimas de Ana, obviamente sin su consentimiento. Desde siempre fue muy cuidadoso y en varias oportunidades la amenazó y le dijo que si le contaba a alguien tendría serias represalias. Por tanto, la niña, que todavía no entendía nada de lo que aquel individuo hacía con ella, no tenía ninguna otra alternativa más que
quedarse callada, sufriendo en un completo silencio. Con el paso de los años, los abusos nunca cesaron, al contrario, fueron incrementando de a poco, pues este hombre ya había logrado tejer todo lo que él necesitaba para manipular a la pequeña. Para cuando Ana tenía 12 años de edad, el individuo que supuestamente velaba por su cuidado empezó a abusarla casi que de manera diaria. Naturalmente, luego de los abusos le amenazaba para que no le contara nada a su madre y tampoco a ningún otro conocido. Ana, que no sabía cómo defenderse o a quién acudir para tratar esta traumática situación, lo único que pudo hacer fue ceder y ceder y ceder ante los oscuros deseos de este pérfido sujeto que realmente no tiene otra descripción distinta a la de despreciable. La situación de Ana no mejoró en los siguientes años. Durante mucho tiempo, tuvo que soportar estoicamente y en absoluto silencio los abusos que su padrastro cometía con ella. Jamás encontró las palabras para comunicarle aquellos abusos a su madre. Nunca pudo hacer acopio de fuerzas para expresar por todo lo que atravesaba casi que a diario, como les comentaba. Sin embargo, Ana empezó a ver una luz tenue que parecía brindarle una solución a sus problemas. La relación entre Lane y Eduardo con el paso del tiempo se había deteriorado, ya no era lo mismo, habían discusiones, incluso Ana veía que Elaine parecía querer abandonar a Eduardo. Para el año 2016, toda una serie de problemas de pareja se acumularon y estallaron en una enorme crisis de pareja. Elaine, que no tenía ni idea de lo que sufría su hija, sentía que Eduardo se había vuelto una persona bastante fría, casi no se preocupaba por ella y en el día a día se mostraba muy grosero, parco y desinteresado en absolutamente todo. Además de eso, habían problemas de otra índole, problemas de carácter íntimo, como problemas de carácter económico. Durante ese año, los problemas entre la pareja evolucionaron tanto que Elaine solicitó sin titubear el divorcio. Eduardo, como era de esperarse, no aceptó de buenas a primeras, siendo la clase de hombre que es capaz de abusar a una niña que en el entonces tenía 12 años, era capaz de todo por mantener a Elaine y a Ana a su lado, sin importar las consecuencias, sin importar si tenía que ser grosero o incluso violento. Durante esa época, las discusiones entre la pareja casi siempre desembocaban en golpes por parte de este sujeto, quien más tarde rogaba por el perdón de la mujer, fingiendo en que no había pasado nada, en que sencillamente se le fue las manos de la situación y que él prometía cambiar. Elaine no soportó la brutalidad de su pareja y decidió mudarse con su hija a una ciudad cercana. Por un momento, Ana pensó que finalmente estaría lejos de aquel depravado y que el infierno que había vivido junto a él finalmente había terminado. Sin embargo, el fin estaba bastante lejos. Eduardo, de profesión abogado, no estaba dispuesto a firmar los papeles de divorcio, no solo porque no quería estar lejos de Ana, sino, como puedes intuir, también porque no estaba de acuerdo con la repartición de bienes, pero tampoco quería alejarse de sus crímenes depravados con la niña. Además de ser un depravado íntimo, también era un sujeto bastante avaro, pues quería que todas las posesiones conseguidas por el trabajo de Elaine y de él quedaran solo en sus manos. El sujeto se opuso fervientemente al divorcio en un inicio y su actitud fue tan violenta que Elaine decidió cesar cualquier tipo de contacto con él, consciente de que podía perder por completo el contacto con las dos mujeres, pues para ese momento Ana ya era mayor de edad. Eduardo decidió, por tanto, elegir una estrategia de manipulación para recuperar el trato con ellas, a quienes cínicamente consideraba como su familia y también como a las mujeres que más amaba. El sujeto, por tanto, aparentó estar arrepentido, por todos los medios envió mensajes
solicitudes de disculpas y al final logró que Elaine lo perdonara, aunque decidieron que no continuarían con su relación, sino que serían simplemente amigos y ahí podrían evaluar si retomaban la relación sentimental. Tras esta decisión, Elaine y Anna regresaron nuevamente a Pilar do Sul. Anna volvió a caer nuevamente en las garras de su agresor, pues el sujeto insistió e insistió hasta que logró que la jovencita empezara a trabajar en su bufete de abogados. Para Ana, el hecho de tener que verle la cara a Eduardo a diario era una capa más de ese infierno que durante tantos años había vivido con él en casa. Naturalmente, el sujeto no desaprovechaba oportunidad para acercarse a ella. Por fortuna, todo lo que ella había sufrido estaba próximo a salir a luz. Un día en el que Elaine revisaba sus pertenencias, encontró una instantánea de Eduardo desnudo. Naturalmente, su desnudez no fue lo que la alertó. Fotos desnudo podría tener cualquiera. Lo que le intrigaba era saber quién le había tomado aquella foto. Por un momento la mujer pensó que aquel sujeto con el que había compartido tanto tiempo le había sido infiel con otra mujer. Sin embargo, cuando se fijó en la fecha en la que la foto había sido tomada, recordó algo que la dejó completamente paralizada. Durante la época en la que esa foto fue tomada, Eduardo y su hija Ana habían estado de viaje completamente solos. Había ido a Santa Catarina con destino a un viaje temático. Para aquella época su hija solamente tenía 15 años de edad. En aquel viaje su hija estuvo con él durante 5 días. Al recordar esto, una alarma se encendió en el interior de Elaine. De manera inmediata ese recuerdo desencadenó otro recuerdo y la mujer empezó a repasar mentalmente todas las veces que su hija había estado sola con aquel sujeto durante periodos de tiempo prolongados. De la nada recordó la extraña proximidad que el hombre, aparentemente en buenas intenciones, siempre había mostrado hacia su hija. Recordó la distancia que ella siempre trataba de establecer. Todo encajó repentinamente. La verdad se le reveló como un rayo de dolorosa lucidez, pues en ese momento entendió absolutamente todo. Para confirmar sus sospechas, decidió preguntarle directamente a Ana Carolina. La jovencita, quien en ese momento tenía 19 años de edad, le confesó a su madre la verdad. Desde que ella tenía apenas 10 años, Eduardo empezó a abusarla íntimamente. Los abusos no se detuvieron nunca durante los años siguientes. El hombre siempre se las arreglaba para hallar el momento, el lugar, la forma, para hacer reales sus despreciables deseos. Ana le contó a su madre que nunca le contó la verdad porque Eduardo la amenazaba con quitarle la vida a ella y también a su madre. Por eso, temiendo causarle daño a su mamá, prefirió aguantar en silencio aquel infierno. En ese momento, Elaine, quien se sentía responsable por todo lo que sufrió su hija, también entendió claramente por qué aquel sujeto había sido tan insistente a la hora de mantenerlas a las dos. No solo porque de esa manera podía seguir perpetrando sus crímenes, sino que porque de esa manera también, mediante la cercanía, se aseguraba de proyectar miedo sobre Ana y así evitar que ella contara todo lo que había sucedido. De esa manera, el criminal aseguraba que sus delitos no fueran conocidos por absolutamente nadie y así no comprometía su libertad y el resto de su vida. El sujeto había acosado tanto a Ana que en un momento llegó incluso a inscribirse en la misma carrera que ella para tenerla controlada. Con esta revelación, Elaine se remitió directamente ante las autoridades competentes y logró obtener una orden de alejamiento para ella y para su hija. La mujer creía que de esa forma lograría tener apartado a aquel depravado de la vida de su hija. Sin embargo, las cosas no se resolvieron de manera pacífica. Eduardo empezó a acechar a la joven, la seguía, estaba pendiente de todas sus redes sociales, la vigilaba a través de diferentes medios y las autoridades no tomaron medidas en el asunto. Preocupada por la integridad de su hija, Elaine consiguió a su hija para que se mudara a Sorocaba. La joven, sin embargo, accedió y llegaron allí en el año de 2021. Allí la vida de la joven cambió, digamos que de manera radical. Logró independizarse económicamente,
finalmente se graduó de la carrera que había estudiado. Ella había estudiado medicina veterinaria, porque no lo había comentado, y también consiguió varios amigos que estaban pendientes de ella. Básicamente rehizo su vida en esta zona. Fue como un nuevo inicio, digámoslo así. Su vida de repente recobró los colores que todo el sufrimiento vivido había opacado, especialmente en su adolescencia. Ana creía que aquel infierno sería cosa del pasado y que podría vivir plena y tranquila el resto de su vida. En Socaraba, Ana también consiguió pareja, un joven llamado Bruno, quien profesaba por ella un auténtico cariño. Sin embargo, la tranquilidad de Ana no se dilató demasiado tiempo. La persecución por parte de Eduardo pues no paró. De hecho, en Sorocaba se volvió incluso más intensa esta persecución cuando el sujeto se enteró de que la joven había conseguido pareja y que ahora era una mujer independiente en lo que económicamente se habla. Entró en cólera profundo. A diario le enviaba a Ana mensajes en los que la amenazaba o la insultaba. Muchas veces Ana notó que aquel sujeto la seguía. De hecho, varias veces se lo llegó a cruzar. Naturalmente, estos encuentros la paralizaban por completo, pero ahí no acaba todo. El sujeto incluso llegó a aprenderse la rutina de la joven, se comunicaba con amigos de ella para obtener datos de su vida cotidiana y así poder tenerla rastreada en todo momento. Eduardo estaba acechando a Ana como si fuera un cazador y ella su presa, y por increíble que parezca, las autoridades no hicieron absolutamente nada por detener esta serie de abusos que evidentemente no podían terminar bien. La joven muchas veces se quejó con su madre, con sus amigos e incluso con su pareja. De una u otra forma, había empezado a anticipar lo que podía llegar a sucederle y lo que efectivamente le sucedió. El 13 de noviembre del año 2021, Bruno llamó a las autoridades para reportar un macabro hallazgo. Había llegado a la casa de su pareja a las 11 de la mañana. Antes de entrar, notó que la puerta estaba entreabierta, lo que le generó sospechas. Inmediatamente corrió hasta el interior del inmueble y allí encontró a Ana Carolina, de 24 años de edad, sin vida, recostada en su cama y con una herida de bala en la cabeza. Las sábanas blancas se habían teñido de color rojo, es decir, del color de la tragedia. En un principio, las autoridades creyeron que tal vez el joven tenía algo que ver con el crimen. Sin embargo, él fue enfático y dijo que no había tenido nada que ver con este crimen. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, notaron que todos los dispositivos móviles de la víctima habían desaparecido. Además de eso, no habían signos de violencia y tampoco habían evidencias de robo, porque los objetos materiales costosos estaban en el lugar. La policía de inmediato, por tanto, ordenó una orden de allanamiento a varios departamentos, entre ellos el de la pareja de la joven. No obstante, no se encontraron evidencias en su contra, por lo que rápidamente fue considerado inocente. Las pruebas forenses revelaron que Ana recibió un único impacto de bala en la cabeza y que la bala no salió, sino que se quedó allí adentro. La tarea de las autoridades será determinar quién era el culpable. El nombre del potencial criminal no tardó en aparecer ante los detectives. Tras pocos interrogatorios, las autoridades se enteraron de los antecedentes de violencia en contra de Ana protagonizados por Eduardo de Freitas Santos. Al poco tiempo, el sujeto fue capturado e interrogado varias veces. Asimismo, le fue allanado un dispositivo móvil en el que se encontró algo perturbador. El sujeto tenía una aplicación que registraba todos los movimientos de Ana en tiempo real, por lo que conocía todos sus movimientos a cualquier hora del día. Las autoridades también encontraron que Eduardo vigilaba permanentemente a otra mujer, que era otra de sus exparejas, pero al parecer la mujer lo notó y cambió su dispositivo móvil. Aún con esta información, el sujeto negó su implicación en el crimen. En el interrogatorio dijo que ese día había estado en Sorocaba para visitar a su madre, luego se había dirigido a comprar una serie de materiales de construcción y más tarde había llenado de combustible su vehículo para regresar a su casa. La coartada parecía sólida. Sin embargo,
Cuando su madre fue interrogada, negó haber sido visitada por su hijo. Antes de ponerlo en prisión, las autoridades recopilaron más material probatorio. En el dispositivo del sujeto se encontró una foto de un arma tomada apenas unos días antes del crimen contra Ana. Además de ello, a través de registros de video de cámaras de videovigilancia, se determinó que el sujeto había estado merodeando en los alrededores del trabajo de Ana. Incluso el último día que la vio con vida, se ve que ella camina hacia una estación de buses. Al cabo de un rato, Eduardo transita por esa misma zona. Y por si fuera poco, las autoridades también lograron determinar que el mismo día del crimen, el vehículo del sujeto fue captado en las inmediaciones del edificio en el que vivía la joven. Con esta serie de pistas, el hombre fue capturado y fue imputado por el crimen de homicidio calificado. Aunque las pruebas en su contra parecían contundentes, solo estuvo en prisión durante 60 días. Al cabo de ese periodo de tiempo quedó en libertad y no se dictó una medida de prisión preventiva. Entre tanto, la fiscalía se dedicó a recopilar la mayor cantidad de material probatorio en contra del principal sospechoso. Fue así como empezaron a aparecer las conversaciones entre el sujeto y la joven. En ellas se veía la actitud insistente del hombre, aunque muchas veces Ana fue tajante y le dijo que no quería saber nada más de él. El sujeto le reclamaba airadamente cada vez que la veía con un joven, aunque fuera un amigo. Pese a la cantidad de pruebas en su contra, el individuo nunca recibió prisión preventiva. A cambio, solo obtuvo una orden de alejamiento que le prohibía estar a menos de 100 metros de cualquier familiar de Ana. Al sujeto esto no le interesó en lo más mínimo, pues ya había acabado con la vida de Ana, quien era la persona que finalmente le interesaba para sus planes macabros. En los años siguientes, la fiscalía siguió recopilando material probatorio mientras el sujeto continuaba en libertad. De haberlo puesto en prisión preventiva, un crimen más se podía haber evitado. En el año 2023, Eduardo de Freitas Santos fue acusado por una pareja de haber abusado de una niña de solamente 2 años de edad en Sao Paulo. El hombre logró ganarse la familia de esta pareja, a quien por motivos desconocidos visitaba con cierta frecuencia. En cada encuentro, el hombre le insistía a la pareja que le dejaran a la niña a cargo durante un periodo corto de tiempo. Fue tal la insistencia que la pareja cedió. Cuando la pareja volvió para recoger a la niña, después de haber pasado 2 horas con Eduardo, la encontraron llorando. Al principio no les pareció sospechoso, pero al volver a casa notaron que la pequeña tenía indicios de violencia íntima. De inmediato, la pequeña fue llevada al médico y un doctor confirmó que había sido víctima de abuso íntimo. La pequeña tuvo que ser tratada con medicamentos para mitigar sus dolores y para evitar enfermedades de transmisión íntima. La pareja entonces denunció el comportamiento de Freitas. El hombre una vez más negó su culpabilidad e incluso fue tan descarado que acusó a la pareja de ensuciar su buen nombre. En principio, las autoridades emitieron una orden de alejamiento contra el sujeto. En diciembre del año 2023 se inició su juicio y finalmente para mediados de 2024 fue sentenciado a 2 años de prisión por haber acechado a la madre de Ana. Hasta el momento no ha sido sentenciado por el homicidio ni por el caso de abuso contra la niña de 2 años. Pero no cabe duda de que si las autoridades hubiesen actuado oportunamente, ambos crímenes se habrían podido evitar. Hasta aquí va la investigación de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios si es que te interesa saber sobre mi vida personal, y si no, en mi Instagram de True Crime soy Test Misterios, o en mi TikTok Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.